Mi nombre es Ella Whitmore. Tengo 29 años. Y el día que mi madre decidió que mi vida valía menos que la de mi hermano, yo estaba sentada frente a ella con el presupuesto de un neurocirujano en el bolsillo de mi abrigo. Mi hermano se había metido en problemas esa mañana. Antes del atardecer, mis padres habían vaciado sus ahorros, hipotecado su casa y prometido a un abogado privado otros $30,000 para que lo liberaran. Sin embargo, cuando le expliqué que un vaso sanguíneo malformado en mi cerebro podría romperse sin cirugía, mi madre apenas miró mis escáneres médicos. No podemos salvar a todos, dijo ella. Si uno de ustedes tiene que morir, mejor tú que él. Mi padre no dudó. Él tiene una empresa, empleados y un futuro. Siempre ha sido nuestra prioridad. ¿Estás por tu cuenta? Los miré fijamente, esperando una disculpa o alguna señal de que entendían lo que acababan de decir. Ninguna de las dos cosas llegó. Así que sonreí. Gracias por mostrarme finalmente cuál es mi lugar. Confundieron esa sonrisa con una rendición. No sabían que mi nombre todavía estaba adjunto a la garantía financiera que protegía la empresa de mi hermano. No sabían que yo había descubierto documentos con una firma que nunca escribí. Y ciertamente no sabían que una llamada mía podría derrumbar todo lo que habían sacrificado mi vida para proteger. Salí sin levantar la voz. Exactamente 2 meses después, mi teléfono mostraba 45 mensajes y 68 mensajes de voz. El último mensaje de mi madre decía: por favor, Ella, solo una conversación. No nos queda nada a lo que recurrir. Pero antes de que te cuente lo que descubrí, lo que mi hermano había hecho y por qué mis padres de repente necesitaban a la hija que estaban dispuestos a perder, dime. ¿Qué hora es donde estás y desde dónde estás mirando? Quiero saber hasta dónde viaja esta historia antes de que la verdad finalmente salga a la luz. Durante la mayor parte de mi infancia, creí que mis padres trataban a mi hermano menor de manera diferente porque necesitaba más atención. Cuando rompió una ventana, lo llamaron enérgico. Cuando llegué a casa con barro en los zapatos, fui descuidada. Cuando reprobó álgebra, mi padre contrató a un tutor. Cuando obtuve una beca, mi madre me advirtió que no me volviera arrogante. Seguí esperando que el desequilibrio desapareciera a medida que crecíamos, pero solo se convirtió en el cimiento de nuestra familia. Mi hermano era Ethan Whitmore, de 26 años, lo suficientemente encantador como para ganarse la confianza de un extraño en minutos, y lo suficientemente imprudente como para confundir la confianza con el permiso. Podía llegar tarde, sin preparación y sonriendo, y de alguna manera todos los demás se disculpaban por comenzar sin él. Nuestros padres lo llamaban liderazgo. Yo veía a un hombre al que nunca se le había exigido sobrevivir a las consecuencias de decepcionar a nadie. Mi madre, Denise Whitmore, dirigía una fundación comunitaria que otorgaba subvenciones para el desarrollo de vecindarios. Mi padre, Richard Whitmore, trabajaba en bienes raíces comerciales, conectando a desarrolladores con propiedades industriales abandonadas alrededor de Pittsburgh. Juntos, eran respetados entre donantes, contratistas, directores de organizaciones sin fines de lucro e inversores locales. Yo elegí una vida más tranquila. Me convertí en conservadora de papel en un archivo histórico, reparando mapas, registros judiciales, libros de contabilidad de fábricas y cartas manuscritas dañadas por el fuego o el agua. Mi trabajo requería paciencia y precisión. Algunas páginas tardaban semanas en estabilizarse porque un movimiento descuidado podía borrar una firma de un siglo de antigüedad. Me encantaba restaurar cosas dañadas sin obligarlas a fingir que nunca se habían roto. Mis padres nunca entendieron mi profesión. En los eventos familiares, mi padre decía: ella arregla papeles viejos. Ethan, mientras tanto, era presentado como un visionario emprendedor inmobiliario, incluso cuando su empresa consistía principalmente en un sitio web pulido, una oficina prestada y promesas que no podía permitirse cumplir. Su negocio, Iron Ball Renewal Group, afirmaba transformar fábricas abandonadas en viviendas asequibles y espacios comerciales. La idea encajaba perfectamente con los contactos de la fundación de mi madre y las conexiones inmobiliarias de mi padre. En 18 meses, Ethan tenía cobertura de prensa, inversores y acceso a edificios que otros desarrolladores primerizos nunca podrían haber tocado. También tenía mi nombre en su primera garantía de crédito. 3 años antes, mi padre me dijo que Ethan necesitaba un cofirmante temporal para asegurar la financiación de equipos.
Prometió que la garantía expiraría después de 6 meses. Me negué hasta que mi madre me llamó celosa y mi padre me acusó de sabotear el futuro de Ethan. Luego, Ethan apareció en mi apartamento con la cena y dijo que finalmente entendía cuánto había hecho yo por él. Firmé. Esa decisión se convirtió en el error más caro de mi vida y, finalmente, en el arma que hizo añicos su mentira. Mis problemas de salud comenzaron con destellos de luz en el borde de mi visión. Luego vinieron dolores de cabeza, entumecimiento en mi mano izquierda y breves episodios en los que podía oír a la gente hablar pero no podía formar palabras. Culpé al agotamiento hasta que me derrumbé junto a una mesa de trabajo y desperté en un departamento de emergencias. Los escáneres revelaron una malformación arteriovenosa cerca de la región que controla el lenguaje y el movimiento. Podría permanecer estable o podría romperse sin previo aviso. Debido a que mis síntomas estaban empeorando, el especialista recomendó una embolización por etapas seguida de una cirugía. Incluso con seguro, el costo era abrumador. Tenía ahorros, pero no los suficientes. Mis padres siempre habían insistido en que los recursos familiares estaban disponibles para emergencias reales. Quería creer que había un límite que ni siquiera su favoritismo cruzaría. 2 días antes del arresto de Ethan, visité su casa con mis escáneres, el presupuesto quirúrgico y un plan de pago. Mi madre preguntó si el procedimiento era realmente necesario. Mi padre sugirió vender mi coche. Ethan nunca apartó la vista de su teléfono. Estamos finalizando una adquisición importante, dijo mi padre. Este no es el momento de drenar el capital familiar. Le recordé que estaba solicitando un préstamo, no un regalo. Ethan finalmente levantó la vista. No puedes esperar 6 meses. El médico me había advertido que esperar aumentaba la posibilidad de una hemorragia. Mi madre suspiró como si mi cerebro hubiera elegido un momento inoportuno para funcionar mal. El proyecto de tu hermano podría crear cientos de empleos. Los adultos tienen que considerar el panorama general. ¿Qué clase de padre oye que un vaso sanguíneo dentro de la cabeza de su hija puede romperse y lo llama un mal momento? ¿Cuántos sacrificios se le puede pedir a alguien que haga antes de que el sacrificio se convierta en su papel asignado? Me fui con los papeles todavía en mi bolso. Luego, Ethan fue arrestado por transferencias de propiedad falsificadas, fondos de inversores desviados y facturas de construcción falsas. Mis padres vaciaron sus cuentas, hipotecaron su casa y contrataron a un costoso abogado defensor. Esa noche, cuando pregunté si todavía podían ayudar con la cirugía, mi madre dijo, es mejor que tú estés en problemas que él. Después de irme, conduje hasta el archivo y me senté en el garaje subterráneo. Esperaba llorar. En cambio, sentí claridad. No habían elegido a Ethan en un momento de pánico. Simplemente habían dicho en voz alta la elección que habían hecho durante décadas. Abrí el portal en línea conectado a la garantía que había firmado 3 años antes, esperando confirmar que había expirado. No lo había hecho. El préstamo original había sido refinanciado 2 veces, y mi nombre permanecía adjunto a un acuerdo de crédito rotativo por un valor de casi $900,000. Los registros afirmaban que yo había aprobado la última extensión 14 meses antes. Nunca la había visto. En la parte inferior estaba mi firma electrónica. La fecha caía durante una semana en la que había estado asistiendo a una conferencia en Montreal. El registro de autenticación mostraba que la aprobación provenía de una computadora de la oficina de Ironval. Ethan no solo había confiado en mi silencio. Lo había convertido en garantía. A la mañana siguiente, llamé a mi amiga más cercana, Naomi Carter, una técnica de sonido de teatro con un don para escuchar lo que la gente intentaba no decir. Le conté sobre la cirugía, las palabras de mi madre, la autorización falsificada y la garantía que podría dejarme responsable de las deudas de Ethan. Después de una larga pausa, preguntó, ¿has contactado a un abogado? Cuando dije que no, me dijo que no advirtiera a mi familia antes de hacerlo. Al mediodía, estaba sentada frente a Margaret Sloan, una abogada especializada en estafas financieras y uso indebido de identidad. Examinó la garantía original, los registros de refinanciación y la aprobación electrónica. ¿Ethan había estado alguna vez autorizado para firmar por mí? No. ¿Su empresa poseía copias de mi identificación? Posiblemente.
¿Había recibido avisos anuales? No que yo recordara. Margaret solicitó el registro de auditoría del prestamista y descubrió que la correspondencia destinada a mí había sido redirigida a una oficina controlada por Iron Ball. La falsificación no fue un atajo aislado. Era parte de un sistema diseñado para mantenerme desinformada. Ethan había utilizado mi crédito y garantía para financiar Calder Works, una fábrica de piezas de máquinas abandonada que, según él, se convertiría en apartamentos asequibles y locales comerciales. A los inversores se les había dicho que la propiedad tenía un título de propiedad claro, una remediación ambiental aprobada y arrendatarios comerciales comprometidos. El registro sugería lo contrario. El título estaba grabado por antiguos embargos. Las estimaciones de limpieza habían sido alteradas. Varias cartas de arrendatarios no eran vinculantes o eran fabricadas. Los depósitos de los inversores habían fluido a través de proveedores que facturaban por trabajos de demolición que nunca ocurrieron. Un proveedor estaba conectado a un apartado postal pagado por mi padre. Otro había recibido una recomendación de subvención favorable de la fundación de mi madre. Quería creer que mis padres también habían sido engañados, pero habían promovido el proyecto, defendido a Ethan e ignorado cada advertencia que amenazaba la narrativa familiar. Margaret explicó que podía notificar al prestamista sobre la extensión falsificada, exigir la eliminación de la garantía, preservar los registros y cooperar con los investigadores. Debido a que la financiación de Iron Ball dependía de mi respaldo, impugnar la firma podría desencadenar una revisión de incumplimiento. El prestamista podría congelar los fondos, exigir el pago del préstamo o perseguir los activos garantizados. Mis padres ya habían hipotecado su casa para cubrir la fianza y los gastos legales de Ethan. Si la financiación de la empresa colapsaba, podrían perder el capital restante que los protegía. Miré mi firma falsa. Lo único que se interponía entre ellos y el desastre financiero era la identidad robada de la hija a la que le habían dicho que se fuera en silencio. ¿Sabrán que yo inicié esto?, pregunté. Eventualmente, respondió Margaret, protegerte de las estafas no es venganza. Sus palabras me liberaron de la creencia de que tenía que inventar su castigo. Solo tenía que dejar de protegerlos de lo que habían hecho. Enviamos la notificación esa tarde. El prestamista congeló el crédito disponible de Iron Ball y abrió una revisión formal. Margaret remitió la presunta falsificación al investigador nombrado en los documentos de acusación de Ethan junto con los registros de viaje que probaban que yo había estado fuera del país cuando se firmó la aprobación. Al día siguiente, mi madre llamó desde un número desconocido. ¿Contactaste al banco de Ethan?, exigió. Sin saludo, sin preguntas sobre mi estado. Sin disculpas. Le pregunté por qué pensaba que lo había hecho. El prestamista congeló su cuenta. La nómina vence y los contratistas amenazan con abandonar Calder Works. ¿Se usó mi firma para extender su préstamo? Ella hizo una pausa. Tu padre manejó los documentos. Pudo haber habido un atajo administrativo. Repetí la frase con incredulidad. Ella insistió en que Ethan había estado bajo presión y me recordó que una vez había aceptado apoyarlo. Cuando le pregunté si sabía que mi dirección postal había sido cambiada, su voz se endureció. Este no es el momento para acusaciones. Tu hermano podría ir a la cárcel y tú podrías tener problemas sin cirugía. Deja de ser dramática. Terminé la llamada. Durante la semana siguiente, mi padre me envió por correo electrónico un documento titulado Propuesta de Resolución Familiar. Me pedía que retirara la acusación de estafa, afirmara la garantía y declarara que había autorizado verbalmente a Ethan a firmar por mí. A cambio, mis padres considerarían ayudar con parte de mis costos médicos después de que se resolviera el caso de Ethan. Querían que mintiera a los investigadores y aceptara casi $1 millón en posible responsabilidad por la posibilidad de que luego me ayudaran a mantenerme con vida. Le reenvié todo a Margaret. 2 días después, mi padre apareció fuera del archivo vistiendo el abrigo azul marino que usaba para reuniones importantes. Ya has dejado claro tu punto, dijo. Ahora deshace el daño. Le pregunté si sabía que Ethan había usado mi identidad. Él miró hacia otro lado. Sabía que necesitaba flexibilidad. ¿Sabías que redirigió mis avisos? Estaba tratando de mantener vivo el proyecto.
Cuando pensabas decirme que podría deber $900,000. Dijo que en realidad nunca tendría que pagar si dejaba de crear pánico. Esa frase reveló todo nuestro sistema familiar. El daño no era real hasta que yo me oponía a él. La estafa no era estafa hasta que me negaba a cooperar. Y mi enfermedad no era urgente porque reconocerla incomodaría a Ethan. Antes de irse, me dijo que la recaudación de fondos anual de la familia para la reurbanización se llevaría a cabo el mes siguiente. Mi madre tenía la intención de tranquilizar a los donantes de que el arresto de Ethan era un malentendido contable. «Asistirás», dijo. «Estarás con nosotros y esta familia presentará un frente unido». Todavía creían que mi silencio podía ser programado. Acepté asistir. No le dije que Margaret había descubierto que el programa del evento incluía una presentación llena de afirmaciones contradichas por la evidencia en mi poder. Mis padres me querían a su lado mientras repetían su mentira. Decidí darles exactamente esa oportunidad. La recaudación de fondos tuvo lugar dentro de una terminal ferroviaria restaurada ante casi 300 directores de organizaciones sin fines de lucro, contratistas, donantes, periodistas, inversores y consultores de la ciudad. Mi madre construyó la velada en torno al tema, preservando comunidades, protegiendo futuros. El eslogan aparecía en pancartas, programas y una pantalla de proyección detrás del escenario. Llegué con un traje verde oscuro llevando un delgado maletín de archivo. Mi madre me detuvo fuera del salón de baile y susurró, «Gracias a Dios. Sabía que entrarías en razón». Le dije que había venido a escuchar. Explicó que mi padre reconocería que la familia había enfrentado desafíos. El abogado de Ethan describiría los cargos como confusión contable y me invitarían al escenario para anunciar que la disputa de la firma se había resuelto en privado. «No», dije. Ella apretó mi muñeca con más fuerza. «No nos castigues aquí. Las personas que te dañan repetidamente a menudo descubren el lenguaje del victimismo en el momento en que dejas de cooperar». Liberé mi brazo y entré al salón de baile. Naomi estaba trabajando con el equipo de audio del lugar mientras Margaret se sentaba cerca de la parte de atrás junto a dos representantes del prestamista. La velada comenzó con discursos pulidos sobre renovación, ética y responsabilidad. Mi padre describió a Calder Works como un símbolo del futuro de Pittsburgh. Mi madre elogió a Ethan por continuar su misión a pesar de los ataques infundados. Luego, Ethan subió al escenario con un traje de carbón a medida, sonriendo como si su arresto fuera simplemente un inconveniente de relaciones públicas. Habló sobre barrios abandonados, segundas oportunidades y el coraje necesario para invertir en líderes visionarios. Al verlo, entendí de nuevo por qué la gente confiaba en él. Ethan no solo mentía. Asignaba a todos un papel halagador. Los inversores se volvían valientes. Los críticos se volvían cínicos. Nuestros padres se convertían en guardianes del progreso y yo me convertía en la hermana celosa que amenazaba una causa noble. Cerca del final, me miró directamente. «Mi hermana está aquí esta noche», anunció. «Nuestra familia ha experimentado malentendidos privados, pero la sangre es más fuerte que el miedo». Un foco de luz se movió hacia mi mesa. Mi padre me hizo una seña para que me acercara. Crucé la sala llevando el maletín. Ethan extendió su brazo como si me invitara a una fotografía familiar, pero lo ignoré. Me entregó el micrófono y susurró, «Diles que estamos bien». Me enfrenté a la audiencia. «Mi nombre es Ella Whitmore. Restauro documentos históricos para ganarme la vida. Mi trabajo es determinar qué es auténtico, qué ha sido alterado y qué daño alguien intentó ocultar». La sonrisa de Ethan desapareció. Abrí el maletín y mostré copias ampliadas de la renovación del préstamo con mi firma falsa, el registro de autenticación de la oficina de Ethan, la dirección postal redirigida y la garantía original que limitaba mi consentimiento a 6 meses. Mi padre se movió hacia el podio. «Este no es el momento ni el lugar. Ustedes eligieron el momento y el lugar cuando me pidieron que validara públicamente un documento falsificado», respondí. Expliqué que nunca había aprobado el préstamo actual, que el prestamista había congelado la línea de crédito después de recibir evidencia de uso indebido de identidad, y que había estado en Montreal cuando supuestamente se firmó la renovación. Margaret me había aconsejado que fuera precisa. La verdad no requería exageración.
Ethan agarró el micrófono y afirmó que yo sabía de la refinanciación, pero que estaba tergiversando los hechos debido a un desacuerdo familiar. ¿Dónde estaba yo cuando se firmó la aprobación?, pregunté. Él dudó. Respondí por él y mostré los registros de viaje. También expliqué que la correspondencia había sido redirigida para evitar que viera la deuda. Mi madre subió al escenario. Ella está pasando por una grave crisis médica. Dijo, ha estado bajo una tremenda tensión emocional. Mi enfermedad finalmente se había vuelto importante, no como una razón para ayudarme, sino como una forma de desacreditarme. Saqué mi teléfono del bolsillo. Hay una cosa más que deberían escuchar antes de decidir si mi memoria es fiable. La noche en que Ethan se enfrentaba a la cárcel, había activado una aplicación de notas de voz para grabar las instrucciones del cirujano y me había olvidado de detenerla antes de hablar con mis padres. Como había participado en la conversación, Margaret confirmó que podía revelarla. Presioné reproducir. La voz de mi madre llenó la terminal. No podemos salvar a todos. Si uno de ustedes tiene que morir, mejor tú que él. Luego siguió la voz de mi padre. Él tiene una empresa, empleados y un futuro. Siempre ha sido nuestra prioridad. ¿Estás por tu cuenta? La sala quedó inmóvil. Durante 29 años, mis padres habían dependido de la privacidad de su crueldad. Podían decir cualquier cosa a puerta cerrada y presentarse de manera diferente en público. La grabación destruyó el muro entre esas versiones. Mi madre extendió la mano hacia el teléfono, pero la reproducción ya había terminado. Ethan insistió en que la conversación no tenía nada que ver con ColderWorks. Tiene todo que ver con este proyecto, dije. Están pidiendo a estas personas que confíen en una familia que falsificó mi autorización, ocultó avisos financieros y me presionó para que presentara una declaración falsa después de que la impugnara. Mi padre se inclinó más cerca. Nos estás arruinando a todos. No, respondí. Estoy saliendo de debajo de lo que ustedes construyeron. Un representante del prestamista se puso de pie y anunció que la institución había comenzado una revisión por estafa y no aceptaría inversiones adicionales conectadas a ColderWorks. Un contratista exigió información sobre facturas impagadas. Un donante preguntó si las subvenciones de la fundación habían apoyado a empresas vinculadas a Ethan. Alguien cuestionó los informes ambientales. La recaudación de fondos perfecta se transformó en una audiencia incontrolada. Ethan desapareció por una puerta lateral y mi padre lo siguió. Mi madre permaneció en el escenario mirándome. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia?, susurró. ¿Qué familia?, pregunté. ¿La que necesitaba mi firma o la que estaba dispuesta a dejarme ir? Coloqué el micrófono en el podio y me alejé mientras años de respetabilidad cuidadosamente gestionada se derrumbaban detrás de mí. A la mañana siguiente, un vídeo de mi declaración se había extendido por los grupos empresariales locales y las redes sociales. El clip más compartido mostraba a mi padre acusándome de arruinar a la familia, seguido de mi respuesta de que estaba saliendo de debajo de lo que ellos habían construido. Los reporteros contactaron al archivo y mi directora me preguntó si necesitaba seguridad. Le di la información de Margaret y prometí no involucrar a la institución en el caso. Mis padres reaccionaron de manera diferente. Mi padre envió amenazas. Mi madre envió súplicas. Ethan permaneció en silencio. En 3 días, mi teléfono mostraba 45 mensajes y 68 mensajes de voz de parientes, amigos de la familia, antiguos vecinos, personas desconocidas y mis padres. Algunos me elogiaban, otros me acusaban de humillar a mi madre. Varios dijeron que me creían, pero insistieron en que debería haber manejado todo en privado. En privado era donde mi familia había enterrado cada verdad fea. Los primeros mensajes de mi madre fueron furiosos. Dijo que no tenía derecho a reproducir la grabación y que Ethan podría no recuperarse nunca. Para el 20º mensaje de voz, me pedía que hablara con el prestamista. Para el 50º, sonaba asustada. Por favor, ella, solo una conversación. La firma de mi padre lo suspendió mientras revisaba sus conexiones con proveedores vinculados a ColderWorks. La fundación de mi madre abrió una auditoría independiente. Los donantes retiraron su apoyo. Los contratistas presentaron embargos y el prestamista declaró a Iron Vale en incumplimiento.
La casa de mis padres quedó expuesta porque habían hipotecado sobre ella para la fianza de Ethan y prometido capital adicional para apoyar a su empresa. Su red de seguridad no había sido destruida por mí. La habían atado a los riesgos de Ethan, una decisión a la vez. Aún así, las secuelas dolieron. Por la noche, recordaba no solo la cruel sentencia de mi madre, sino también las veces que me había enseñado a leer o me había cuidado cuando estaba enferma. Los padres dañinos no son dañinos a cada minuto. Por eso, irse puede sentirse como estar de luto por la persona que esperabas que se convirtieran. Escribí una carta que nunca envié. Le dije a mi madre que una disculpa no podía borrar toda una vida de clasificar a sus hijos. Le dije a mi padre que proporcionar comida y refugio no le daba derecho a usar mi identidad. Le dije a Ethan que cada rescate le había enseñado que las consecuencias pertenecen a otra persona. Luego escribí, no sé si estoy terminando esta relación para siempre, pero estoy terminando la versión en la que el acceso a mí está garantizado. Naomi leyó la carta y me preguntó si la enviaría. Dije, no. Escribirla no fue una invitación para continuar la discusión. Fue una forma de separar mi verdad de sus demandas. Los investigadores pronto obtuvieron los servidores de Ethan y descubrieron informes alterados, acuerdos fabricados y mensajes sobre la renovación falsificada. En un intercambio, Ethan escribió que yo me quejaría durante una semana y luego firmaría lo que fuera para mantener la paz. Mi padre respondió, ocúpate de ello antes de que vea los números. Otro mensaje mostraba a mi madre discutiendo una subvención de la fundación que podría tranquilizar a los inversores. Margaret advirtió que los registros podrían no probar que mi madre entendía toda la estafa, pero mostraban que había elegido no cuestionar nada que protegiera a Ethan. Se enfrentaba a la cárcel de nuevo por cargos que incluían el uso de mi identidad, estafa electrónica, falsificación de registros y malversación de fondos de inversores. Su fianza fue revocada después de que los fiscales argumentaran que había contactado a testigos a través de intermediarios. El abogado de mis padres solicitó una reunión. Margaret aceptó solo si se trataba de eliminar mi nombre de todas las obligaciones, reconocer la falsificación y discutir la restitución. Nos reunimos en su sala de conferencias. Mi madre parecía más pequeña que en la recaudación de fondos. Mi padre colocó una carpeta sobre la mesa. Después de un largo silencio, mi madre dijo, podríamos perder la casa. Mi padre podría perder su licencia y a mí podrían destituirme de la fundación. Luego preguntó, ¿no sientes nada? Le dije que sentía muchas cosas. Entonces ayúdanos, dijo. No te pusimos en peligro. No lo sentimos. Ayúdanos. Mi padre presentó una propuesta. Admitirían que yo no había firmado personalmente la renovación si yo declaraba que Ethan creía que tenía un permiso implícito. También querían que solicitara clemencia y dejara de hablar públicamente. A cambio, transferirían parte de una cuenta de jubilación para mi cirugía. Incluso su rendición venía con condiciones. Le pregunté a mi madre si recordaba lo que había dicho la noche en que Ethan fue encerrado. Ella comenzó a llorar. Estaba aterrorizada. Yo también. Pensé que iría a la cárcel. Ella respondió, tú siempre fuiste más fuerte. Esa frase me había seguido toda la vida. Sonaba como un elogio, Bat en nuestra familia significaba que merecía menos cuidado porque había sobrevivido recibiendo menos cuidado antes. ¿Qué significa fuerte para ti? Pregunté. Que no siento dolor, o que puedes seguir hiriéndome porque permanezco de pie. Mi padre calificó la conversación de improductiva. Me levanté para irme. Mi madre extendió la mano sobre la mesa. Ella, por favor. No nos queda nada a lo que recurrir. Aparté mi mano de su alcance. Yo tampoco, dije. Tú lo llamaste estar por mi cuenta. Mi cirugía fue programada 6 semanas después de la recaudación de fondos. No recibí nada de mis padres. Margaret ayudó a poner una retención sobre la deuda en disputa, lo que me permitió calificar para un plan de pago médico. El fondo de emergencia de mi empleador cubrió parte del deducible. Mis colegas donaron días de vacaciones no utilizados. Y Naomi organizó una pequeña actuación benéfica sin convertir mi enfermedad en un espectáculo. Aceptar ayuda se sintió incómodo porque había pasado años creyendo que el apoyo siempre ocultaba una obligación.
Mi terapeuta lo llamó autosuficiencia aprendida, no independencia nacida de la confianza, sino aislamiento creado porque depender de otros se había vuelto repetidamente peligroso. La noche antes del procedimiento, Naomi se sentó junto a mi cama de hospital, etiquetando mis pertenencias con cinta azul. Le dije que el hospital ya lo había marcado todo. No confío en los calcetines de hospital, respondió ella. Parecen desleales. Me reí más fuerte de lo que merecía el chiste, liberando parte del miedo que llevaba dentro. La embolización duró varias horas, seguida 2 días después por la cirugía. Hubo complicaciones, aunque no las catastróficas que había imaginado. Cuando desperté, las palabras salían lentamente. Reconocía los objetos, pero me costaba nombrarlos. Una enfermera me mostró un bolígrafo y pude visualizar la palabra sin alcanzarla. El pánico aumentó, pero el déficit mejoró durante los días siguientes. La terapia del habla ayudó. Mi mano izquierda recuperó fuerza y el cirujano creía que la parte más peligrosa de la malformación había sido tratada con éxito. Mis padres siguieron llamando. No respondí. Mi madre dejó un mensaje diciendo que se había enterado de la operación y quería saber en qué hospital estaba. Su preocupación sonaba real y por una noche casi respondí. La niña dentro de mí todavía quería a su madre junto a la cama. Luego recordé que la preocupación después de las consecuencias públicas no borraba la indiferencia anterior. Los límites se vuelven más difíciles cuando la persona que te dañó finalmente ofrece un fragmento de lo que una vez suplicaste recibir. El hambre puede hacer que las migajas parezcan preciosas, pero no las convierte en una comida. Di instrucciones al hospital de no divulgar información porque no podía volver inmediatamente al delicado trabajo de conservación. Mi supervisor me trasladó a la catalogación digital. Al principio lo vi como otra pérdida. Luego me fascinó el análisis multiespectral, una técnica utilizada para revelar escritura borrada, tinta desvanecida y capas ocultas debajo del texto visible. Me inscribí en un programa de certificación y comencé a ayudar con escrituras en disputa, cartas alteradas y presuntas falsificaciones. Mi familia se había burlado de mi profesión como arreglar papeles viejos. Esas mismas habilidades me habían ayudado a descubrir la estafa utilizada en mi contra. Naomi y yo también asistimos a un grupo de apoyo para adultos criados en torno a un hijo favorito. La gente hablaba de explotación financiera, manipulación de herencias, cuidados forzados y negligencia médica. Un hombre preguntó, si nunca admiten lo que hicieron, ¿te permitirás sanar? Hasta entonces, había imaginado la curación como un veredicto. Mis padres entenderían, Ethan confesaría y alguien declararía que yo tenía razón. Pero la recuperación que dependía de su reconocimiento era otra forma de dependencia. Comencé a medir el progreso. Dormí toda la noche, dejé de revisar los mensajes bloqueados, asistí a citas sin disculparme por el costo y rechacé las solicitudes sin defender la palabra no. 3 meses después de la cirugía, volví al laboratorio de conservación. Mi primera tarea involucraba un libro de contabilidad laboral del siglo XIX dañado en una inundación de un almacén. Las páginas se habían fusionado y secciones enteras parecían ilegibles. Bajo humedad controlada, las fibras se relajaron lentamente y las líneas de tinta emergieron de lo que parecían manchas. Pensé en la mujer que había entrado en la casa de sus padres con presupuestos médicos. Creía que necesitaba su permiso para considerar importante su supervivencia. Desearía poder decirle que su abandono no terminaría con su vida. Terminaría un acuerdo que requería que ella desapareciera. Mientras tanto, los investigadores identificaron más de $2 millones en pérdidas de inversores conectadas a Ethan. Algunos fondos habían pagado por construcción real, lo que dificultaba la detección de la estafa. Otro dinero cubrió gastos personales, deudas antiguas y facturas fabricadas. Mi padre renunció antes de que terminaran los procedimientos disciplinarios y su licencia profesional fue puesta bajo revisión. Mi madre renunció después de que la auditoría de la fundación descubriera conflictos no revelados que involucraban a Ethan. Su casa entró en ejecución hipotecaria. Un pariente me envió fotografías de cajas apiladas en la entrada. Las borré. No necesitaba imágenes de su colapso para validar mi decisión. Las historias de venganza prometían satisfacción al ver a gente cruel perderlo todo. La realidad era más silenciosa.
No celebré cuando mis padres se mudaron a un apartamento alquilado o cuando Iron Val entró en bancarrota. Su sufrimiento no podía restaurar los años que había pasado creyendo que mis necesidades eran vergonzosas. El alivio vino de saber que ya no podían usar mi identidad, dinero, trabajo o silencio para posponer las consecuencias. Ese fue el movimiento que los dejó sin nada a lo que recurrir. Me había retirado de la estructura. Sin mí absorbiendo deudas, reparando relaciones, calmando a los inversores y aceptando la culpa, el sistema familiar ya no podía pretender funcionar. 8 meses después de la recaudación de fondos, Ethan aceptó un acuerdo de culpabilidad. Admitió estafa electrónica, uso de mi identidad y falsificación de registros financieros. El tribunal lo sentenció a varios años en una prisión federal y ordenó la restitución, aunque era poco probable que sus víctimas recuperaran todo. Mi padre evitó el enjuiciamiento penal, pero perdió su licencia profesional después de que los investigadores concluyeran que había ocultado conflictos y facilitado transacciones engañosas. Mi madre no fue acusada, pero la fundación la destituyó permanentemente. La identidad pública que había construido en torno a la ética y el servicio comunitario desapareció en meses. Me enteré de la mayor parte de esto a través de Margaret y no asistí a la sentencia de Ethan. Una semana después, llegó una carta escrita a mano al archivo desde el apartamento de mis padres. Mi madre había escrito 6 páginas. Se disculpó por decir que sería mejor si yo muriera, admitió que había protegido a Ethan porque temía que colapsara sin un apoyo constante y reconoció que había confundido mi competencia con invulnerabilidad. Escribió que cada vez que yo triunfaba sola, lo trataba como una prueba de que necesitaba menos amor. Un párrafo me detuvo. Me dije a mí misma que eras fuerte porque la verdad era más difícil. Te volviste fuerte porque te fallamos repetidamente. Fue la primera frase completamente honesta que me había dado. Mi padre añadió una nota más corta admitiendo que sabía que Ethan había renovado la garantía sin consultarme. Dijo que creía que yo finalmente estaría de acuerdo y había racionalizado la falsificación como algo temporal. No pidió perdón. Durante varios días, llevé ambas cartas entre mi apartamento y el archivo. La antigua ella habría respondido de inmediato, recompensado cada admisión, suavizado cada límite y corrido a demostrar que no era cruel. La mujer en la que me había convertido entendía que el perdón, la reconciliación y el acceso eran decisiones separadas. Podía liberar el deseo de castigarlos sin volver al papel que casi me destruye. Finalmente, acepté una conversación en una oficina neutral organizada por un terapeuta familiar. Mis padres entraron juntos. Parecían mayores, pero el sufrimiento visible no era lo mismo que la transformación. Mi madre se disculpó sin explicación. Elegí a Ethan por encima de ti durante años, dijo. Creía que ayudarlo requería quitarte a ti. Mi padre admitió haber usado mi identidad y haberme presionado para mentir. Dijo que no esperaba el perdón. Escuché y luego expliqué cómo sería el contacto si decidía continuarlo. No habría participación financiera, ni mensajes a través de parientes, ni demandas de emergencia, ni acceso a mi información médica, y ninguna discusión sobre Ethan a menos que yo la iniciara. Cualquier intento de negar el pasado terminaría la relación. Mi madre preguntó si todavía los amaba. La respuesta fue sí, lo que hizo que la pregunta fuera dolorosa. El amor no siempre desaparece cuando la confianza se vuelve imposible. A veces, el amor permanece después de que la seguridad se ha ido y la distancia se convierte en su expresión más saludable. Amo a quienes necesitaba que fueran, dije. Todavía estoy aprendiendo si puedo tener una relación con quienes son realmente. Ella lloró, pero no discutió. No prometí otra reunión. Cuando terminó la hora, salí sola. Naomi estaba esperando al otro lado de la calle con 2 cafés. Me preguntó cómo me sentía. No curada, dije, pero libre. Ha pasado 1 año desde la noche en que mi madre dijo que sería mejor que yo muriera que Ethan. Mis escáneres están estables y mi mano ha recuperado la mayor parte de su fuerza. Ahora dirijo un proyecto de análisis forense digital en el archivo, ayudando a identificar alteraciones en registros de propiedad históricos. Me mudé a un apartamento con suficiente espacio para un escritorio adecuado y libros que ya no necesito guardar para emergencias familiares. Mis padres y yo intercambiamos cartas ocasionales a través del terapeuta. No he visitado su apartamento ni he hablado con Ethan.
Eso puede cambiar algún día o puede que no. La lección no es que toda persona herida deba exponer públicamente a sus parientes o cortar el contacto permanentemente. Cada situación conlleva riesgos diferentes. La lección es que el amor no requiere la participación en tu propia destrucción. Un límite no es venganza simplemente porque alguien sufre cuando ya no puede explotarte. Decir la verdad no es crueldad porque una mentira protegía la reputación de alguien. Elegir la atención médica, la seguridad financiera, la dignidad o la paz no te hace egoísta porque otra persona prefiriera tu sacrificio. Mi familia me enseñó que la fuerza significaba soportar lo que sea que pusieran sobre mis hombros. Ahora sé que no es así. La fuerza no es cuánto daño puedes sobrevivir sin quejarte. La fuerza es reconocer cuando la supervivencia requiere dejar la carga. ¿Alguna vez te han etiquetado como el fuerte para que otros pudieran justificar darte menos? ¿Se ha esperado que rescates a alguien a quien nunca se le exigió que te protegiera? ¿Y si las personas más cercanas a ti demostraron que su amor dependía de tu obediencia, que se necesitaría para elegirte a ti mismo? Mi madre creía que perderme era aceptable. Lo que nunca entendió fue que yo no tenía que hacer eso para que ella me perdiera. Solo tenía que seguir tratando mi vida como algo prescindible. Mi nombre es Ella Whitmore. No destruí a mi familia. Dejé de permitirles construir su futuro con pedazos del mío. Por primera vez, no soy el plan de respaldo de nadie, el fondo de emergencia, la garantía oculta o la hija desechable. Estoy viva y finalmente entiendo que mi vida nunca necesitó su permiso para importar. Esperamos que la historia te haya dejado algo valioso más allá del drama. Esta historia es completamente ficticia. Las imágenes son solo para entretenimiento educativo. Esperamos que te recuerde que a veces las personas que te llaman difícil simplemente están molestas de que ya no eres fácil de manipular. El crecimiento puede hacer que otros se sientan incómodos, pero eso no hace que tu crecimiento esté mal.